Devocional, domingo. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Cada año de su vida, Jesús iba a Jerusalén para la Pascua. Cada vuelta del camino era familiar para él como ir a casa. Hasta ese año, Jesús había evitado la publicidad y se había negado a hacerse un nombre. Nunca había llevado una gran pancarta o coreografiado una entrada, pero hoy era diferente. Por primera y única vez este domingo, Jesús aceptó las alabanzas del público en general. Pidió un burro para montar, cumpliendo la predicción que el profeta Zacarías dijo 500 años atrás, de que el rey vendría humilde y montado en un burro. Jesús sabía bien la declaración que estaba haciendo. Estaba revelándose como el Mesías y largamente esperado rey de Israel. Así que dejó que la multitud elevara palmas y entonara sus alabanzas. Les dejó anunciar: Hosana en las alturas, el cumplimiento del Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Les dejó decirlo. Les dejó gritarlo. Era casi una muchedumbre. Sin embargo, en algún punto en el camino, a Jesús le impactó la realidad del inminente cambio de corazón de ellos. Él había venido para salvarlos, respondiendo a sus gritos: Hosana, sálvanos ahora. Pero sabía que dentro de pocos días ellos finalizarían su rechazo de él como el Mesías. El viernes ellos darían un portazo a su oferta de salvación. Jesús sabía exactamente qué día era. El profeta Daniel había escrito una predicción meticulosa del día exacto cuando el Mesías aparecería en Jerusalén. Exactamente 483 años del calendario judío desde la reconstrucción de Jerusalén en marzo de 444. El Mesías príncipe, se encuentra en Daniel capítulo 9 versículo 25, aparecería. Si los líderes judíos hubieran tomado en serio el reto de Daniel para saber y discernir el tiempo, Jesús habría remontado la colina ese día para ver una pancarta proclamando Bienvenido Mesías, cubriendo las murallas de Jerusalén. En lugar de eso, los líderes judíos reprocharon la noción que el pueblo con tanta felicidad abrazó. No querían tener nada que ver con Jesús como el hijo de David. Querían un rey como todas las otras naciones tenían. Difícilmente parecería una entrada triunfal, después de todo. Véase Salmos capítulo 118, versículos 25 a 26, Daniel capítulo 9, versículo 25, Zacarías capítulo 9, versículos 9 a 10 y Mateo capítulo 21, versículos 1 al 9. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Lucas capítulo 19, versículo 41. La escritura registra que Jesús lloró 2 veces en las semanas previas antes de ir a la cruz. La primera vez ocurrió en Betania, cerca de Jerusalén, cuando se encontraba en la tumba de Lázaro junto con sus amigas Marta y María. En esta ocasión, Juan 11:35 registra simplemente: Jesús lloró. Somos testigos mudos de este momento tan privado en la vida de Jesús. La palabra que se utiliza aquí para explicar la acción de llorar se emplea solo una vez en la Biblia y significa derramar lágrimas. Es una palabra que describe las lágrimas discretas que ruedan por el rostro de una persona cuando está inmersa en dolor. La palabra más común para llanto se utilizaba para lamentar, otra expresión exterior de dolor, especialmente de llanto por los muertos. Juan 11:33 nos dice que María lloraba de esta manera mientras se encontraba al lado de Jesús. Sin embargo, las lágrimas de Jesús contenían un sentimiento diferente. Jesús lloró también el Domingo de Ramos, mientras realizaba su entrada mesiánica
a Jerusalén, 5 días antes de enfrentar la muerte. Pero esta vez sus lágrimas fueron discretas. Lucas 19:41 nos dice que él se levantó la misma forma que María lo había hecho en la tumba de Lázaro. ¿Acaso lloró porque sabía que ya había comenzado la cuenta regresiva hacia la cruz? No. Este pensamiento no era algo nuevo para Jesús. Él sabía que desde antes de la fundación del mundo ya se le había señalado su muerte. Unos días antes, él había dicho a sus discípulos que iba a morir en Jerusalén. Entonces, ¿por qué lloró? Jesús lloró porque sabía lo que le esperaba en Jerusalén, la ciudad que amaba. Él lloró por un pueblo al que amaba aún más. Lloró porque sabía cómo ese pueblo buscaba la salvación en todo lugar menos en el lugar donde podrían encontrarla. Lloró al escuchar sus hosanas, porque sabía que no comprendían su verdadero significado. La gente clamaba: «Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Sus palabras resonaron en el Salmo, capítulo 118, versículos 25 a 26, mientras buscaban libertad política y prosperidad en el Mesías. Esperaban que el reino de Dios se presentara de manera inmediata, aun cuando Jesús les había enseñado lo contrario. Lo celebraban como el próximo rey, pero lo rechazaban como su Salvador. Tal vez la apasionante realidad de su rechazo y todo lo que esto podría significar para su futuro lo abrumó mientras miraba la ciudad. En el momento que usted cree que él lloraría por sí mismo, Jesús lloraba por las ovejas que había venido a salvar, pero que huían de su rescate. Véase Lucas capítulo 13, versículo 34 a 35, capítulo 19, versículo 41 al 44, capítulo 23, versículos 28 al 31, y Juan capítulo 11, versículo 35. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Mateo capítulo 21, versículo 10. ¿Quién dice la gente que soy? Jesús les había hecho esa pregunta a sus discípulos antes. Era una buena pregunta, pero solo pocas personas la contestaron correctamente. Para los soldados que resguardaban el monte del templo, Jesús era un rebelde, un renegado que buscaba ser rey y que era culpable de traición. Para aquellos líderes judíos que se mezclaban entre la multitud, Jesús era una amenaza, un blasfemo, con delirios de divinidad y una persona digna de muerte. Y para una gran cantidad de judíos, emocionados pero a la vez confundidos, Jesús era aquel que podía librarles de la opresión de Roma y de las facciones políticas. Para algunos la verdad les pasó por alto, pero otros sí lo notaron, como aquellos niños que le decían a Jesús, «Hijo de David», o Andrés, quien casi sin aliento fue el primero en decir, «Lo encontramos al Mesías». Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y Marta, una buena amiga de Jesús, que lo dijo de la siguiente manera, «Señor, creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo». Pero la pregunta importante hoy es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Un buen hombre? ¿Un maestro respetable? ¿Uno entre muchos filósofos sabios? En caso de que usted no lo sepa, un día usted tendrá que contestar esa pregunta. Algunos esperan evadirla, pero llegará el día cuando usted tendrá que decir, al igual que Pedro, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Diría usted ahora, tú eres mi único Salvador, eres el Mesías? Tal afirmación le ayudará a descubrir que nadie más está calificado para perdonar su pecado, pero el único Jesús. Nadie más se quedará cerca de usted como Cristo cuando todo lo demás sea despojado. Nadie más puede satisfacer su mayor necesidad,
la necesidad de un Salvador. Y eso es solo en esta vida. Cuando usted haya tomado su último suspiro y pase la eternidad, Jesús será el único calificado para escoltarle de la tumba a la gloria. Todo esto y una eternidad con Dios son el resultado de lo que confiese acerca de Jesús. Su destino cambia con su respuesta. Véase Mateo capítulo 16, versículos 14 al 16, Juan capítulo 1, versículo 29 y 41, capítulo 11, versículo 27 y Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11.